fue fue leído por una poeta y una historiadora del arte que también se dedica al psicoanálisis. Y entonces como que me interesaba mucho justo las lecturas que puedan tener. O sea, para mí es muy importante el tema de las lecturas que se puedan tener. Yo noto que ya desde hace tiempo, ¿no? De alguna manera he visto que cuando una autora se presenta en un espacio, suele suceder que hay como expectativas muy específicas, o proyecciones, o como se pone a la figura de quien entra como algo central que tuviera que de alguna manera encarnar lo que el lector piensa que leyó, ¿no? Y a mí eso de alguna manera me parece cruel porque de alguna forma uno siempre está cambiando, ¿no? Como a la medida que uno escribe, no solo el texto adquiere como un lugar aparte, donde empieza el texto como a avanzar en sí, pero también una como autora, ¿no? Pues cambia. Entonces, yo quiero enfocarme en un poco en qué me inquietó para escribir este libro y de lo que ahora pienso que se trata, porque quizás eso ya cambió de hace un año, ¿no? Mm, Mi inquietud desde hace mucho tiempo ha sido, o sea, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba estudiando psicología, tenía una profesora maravillosa. Perdón, estoy así como entre dos mundos porque está llorando mi bebé. Entonces nada más voy a asomarme y regreso, ¿no? Está bien, ok. Ya ahí está mi esposo gritando, está bien, ok, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, yo en un inicio estaba como muy inquieta dentro del psicoanálisis por un tema que en ese entonces parece que estaba como un poco en boga, que era hablar de feminidad en psicoanálisis, ¿no? Y hablar de histeria en psicoanálisis, ¿no? Y había como toda una serie de revisiones porque había sido como un momento después de que Didi Uberman había hecho como este libro maravilloso alrededor de la histeria, ¿no? Y entonces él había ido a la Salpêtrière y había hecho como toda una recopilación de los casos y del historial fotográfico de muchas de estas mujeres, ¿no? Entonces se hablaba mucho de histeria, se hablaba mucho de feminidad y sobre todo se hablaba mucho de feminidad como desde el marco lacaniano, ¿no? Y a mí me impactaba mucho porque dentro de las profesoras que tenía y que de alguna manera eran como mi guía o mi aspiración en ese momento, ¿no? Recuerdo que había una que decía, eh, que soy histérica, ¿no? Y continuamente hablaba de su propia histeria. Entonces, bueno, quienes tomábamos la clase con ella moríamos de ganas de ser histéricas, eh, por ser un poco lo que ella nos representaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, recuerdo que comienza en mí como una investigación alrededor de, pues, qué significa eso de histeria y qué significa eso de diferencia sexual dentro del psicoanálisis y por qué tengo ciertos profesores que cuando hablamos de la cuestión trans de inmediato dicen, pero como inmediatamente les cambiaba la cara, hacían el cuerpo para atrás y decían, eso es psicosis o eso es perversión. O sea, como que me interesaba mucho pensar a qué responden estas categorías y por qué esta persona tan interesante le interesa encarnar a la histérica, ¿no? O sea, porque así como me cuentan a las histéricas o como leíamos los casos de Freud de las histéricas, pues esta profesora a mí me parecía mucho más interesante, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esa pregunta alrededor de mi propia feminidad, vista en espejo y de las categorías que administraran como estos constructos alrededor de feminidad, masculinidad, es que empieza esa investigación, ¿no? Y entonces, pues justo después de haber estudiado psicología, empiezo como a investigar con mucha pasión alrededor del tema y mi tesis de maestría fue alrededor de eso, ¿no? Como alrededor de histeria y feminidad dentro del psicoanálisis. Para más adelante, ¿no? Como eh,
dentro de mi formación, académica alrededor del psicoanálisis, pues tuve una decepción muy grande con la institución donde estudié y decidí que entonces iba a alejarme por un tiempo, no estudiar necesariamente la formación psicoanalítica completa y mejor irme a estudiar filosofía. Pero pues las pasiones llaman, ¿no? Y al final esta tesis del doctorado de filosofía pues fue de psicoanálisis, ¿no? Y fue el psicoanálisis justo una vez más alrededor de ese tema que me parecía como que estaba tan enredado dentro del psicoanálisis, que tiene que ver con la diferencia sexual y que tiene que ver para mí con una matriz que es la matriz edípica, a través de la cual el psicoanálisis como se ha explicado muchas cosas y se ha explicado incluso temas como la simbolización o temas como cómo un pedazo de carne deviene humano, o cómo es que nos adscribimos a la cultura, cómo es que las zonas erógenas pasan a conformar nuestro aparato psíquico también y la manera en que el erotismo de alguna manera gira en torno a esos movimientos, ¿no? Y entonces me interesó mucho en esa relectura de alguna forma cómo la cultura para mí guiaría como ese eros y cómo esa cultura estaría muy descrita, la cultura patriarcal, por el aparato edípico, ¿no? Entonces un poco de eso trató mi primera investigación y de tratar de delimitar que el Edipo puede ser, por un lado, una narrativa eh, acerca de la psicosexualidad, pero también por otro lado, como un introductor a la cultura, una matriz simbolígena, ¿no? Que además administra la diferencia sexual binaria como se ha sido entendida en un contexto patriarcal, ¿no? Entonces, eso fue lo que planteé. Me comencé a preguntar si podría haber otras narrativas y la importancia de que las personas que nos dedicamos al psicoanálisis en la clínica pudiéramos abrir nuestra escucha, si bien aún no planteando otra matriz simbolígena, al menos sí cuestionando que esa fuera la central y abriéndonos a pensar otros modos de diferencia. ¿Por qué? Porque dentro del psicoanálisis, ¿no? Lo que me pareció es que esa matriz simbolígena, que es la del aparato edípico, lo que hace y lo que ha hecho es incidir en la historia de las patologías, o sea, lo que entendemos hoy como psicosis o sociopatía, esas categorías psiquiátricas también son un derivado de ese aparato edípico. ¿Y cómo? Pues porque el Edipo indicaría, ¿no? Como un niño ante una escena primaria observaría la ausencia o presencia de pene. Y de acuerdo a cómo narraría eso dentro de su estructura simbolígena, para el psicoanálisis daría o un perverso o un psicótico o un neurótico. Y dentro de la neurosis, o sea, un neurótico negaría la escena primaria, de alguna manera aceptaría la castración y a la vez no la aceptaría, ¿no? Mientras dentro de la perversión lo que haría es, ante la escena primaria donde aparecería ese pene o la ausencia de pene, hace como que existe, ¿no? O sea, sabe que no existe, pero hace como que existe, ¿no? Entonces, como hay un sí, pero no, y en ese sentido la ley la haría el perverso, y por otro lado, dentro de la psicosis, habría una renegación de esa diferencia sexual, ¿no? Entonces, como todo este aparato de patologización y de formación estructural, pues al final correspondería a una escena que gira en torno a tener o no tener pene, ¿no? Y lo que significaría eso, como, entonces como un poco mi investigación fue de, bueno, ¿qué pasaba en la época de Freud? Que era importante poner esa centralidad del pene
y de alguna manera lo que transparenté es que dentro de la época de Freud también comenzaron muchos movimientos muy interesantes, poco antes, otros poco después, el marxismo, el anarquismo, movimientos filosóficos muy importantes como Nietzsche diciendo, por ejemplo, hablando de la muerte de Dios, ¿no? Entonces, como giraban en torno a la representación de una figura que podía encarnar la autoridad, ya nadie cree en eso, ¿no? Y se cae. Es como la caída del pater familias. Ya no simboliza autoridad, ya no representa eh, eso que se le adjudicaba. Ya no tiene incluso como dentro de la historia de la medicina ni dentro de la historia de la Iglesia Católica como una relación específica el hombre con Dios, a través de la cual la palabra del hombre estuviera en conexión directa con la verdad y entonces incluso la historia como de la sexualidad se vería antes como ese hombre tenía una conexión directa con Dios y en ese sentido eh, la creación de la vida era a través de un esperma que era en una relación directa entre Dios y el hombre y la mujer era solo como un vaso que alojaba ese esperma que ya traía al bebé adentro, ¿no? Entonces, como esa historia pues se rompe y a partir de esa crisis epistémica aparecen los cuerpos histéricos, ¿no? Entonces me empieza a interesar cómo de alguna manera esas manifestaciones corporales responderían a, pues, a narrativas del cuerpo específicas de una época. Y entonces me interesó pensar, bueno, entonces el Edipo como una narrativa organizadora de la estructuración subjetiva que se ha pensado dentro del psicoanálisis como si fuera universal, como si fuera transepocal, quizás puede cambiar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ahí se quedan las preguntas y empiezan a nacerme a partir de ese momento muchas otras que fui trabajando en diferentes textos a lo largo de esos años desde que había terminado esa tesis doctoral, ¿no? Y algunos de estos artículos se dieron, o sea, escribí de muchas cosas que para mí parecían diferentes entre sí, pero después me di cuenta que 4 de estos artículos guardaban un hilo conductor con aquello que me había interesado anteriormente, que tenía que ver como con esa matriz simbolígena, ¿no? Y el hilo conductor pues sería Eros Violeta, ¿no? Y sería como el erotismo estaría circunscrito también a esa narrativa que Freud no habría dilucidado como un programa cultural y sin embargo lo dirá en algunos textos, sino que lo pensaría como una cuestión universal generalmente, ¿no? Y de pronto, pues al toparme con esta cuestión de que podía ser un programa cultural, como que quise dedicarme en el primer capítulo, que es acerca de Eros, a repensar a Eros, ¿no? Me interesó pensar a Eros en su conexión con la pulsión de muerte y me interesó pensar cómo Eros es como una fuerza, ¿no? Que irrumpe, pero el erotismo es la manera en que se representa esa fuerza. Es decir, el erotismo siempre va a estar, para mí, sumamente ligado a la narrativa que se tiene de ese Eros, ¿no? Y en ese sentido, el erotismo freudiano, ¿no? Pues es un erotismo que responde a una narrativa específica del patriarcado. Y si el psicoanálisis no se ha encargado de cuestionar eso cuando escucha o dentro de la práctica analítica, corremos el riesgo de que la dirección de la supuesta cura, ¿no? Va en torno a la dirección de ese Eros como hacia un programa cultural que tiene que ver con responder a ser una familia, a y, y que esta familia, bueno, puede aparecer como la caricatura mamá, papá, hijos, pero que al final responde como a otra caricatura más, que es como la de el Estado y como de la obediencia, ¿no? Como me hubiera encantado que estuviera aquí Mariana Hernández porque ella tiene como un escrito acerca del psicoanálisis
inglés, ¿no? Y de cómo éste respondió a un programa cultural, solo que ella lo investiga de otra manera, ¿no? Habla de cómo eh, la psiquiatría inglesa, influida por el psicoanálisis en Inglaterra, lo que buscaba era hacer seres como fuertes y que de alguna manera este, respondieran bien a sus intereses de guerra, ¿no? Pero bueno, entonces más adelante entro como quiero ver en qué orden los escribí, porque en este momento me revolví acerca de en qué orden los publiqué, siendo que lo había leído justo antes. Bueno, después de este capítulo hablo de abyección, juego y sublimación, porque si lo que me interesa es cómo esas lógicas del poder patriarcal han quedado como, este, congeladas de alguna manera a través de la manera en que ese Eros va tomando forma o va encontrando su vía específica de significación. Esa es como otra gran inspiración para mí en el proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Freud habla de diferentes vías de significación y de la importancia de que dentro del análisis también de lo que se tratará es de mover esas vías de significación tan específicas, ¿no? Como, sin embargo, como que lo que me encuentro con esta manera en que el psicoanálisis lee el erotismo es que a menudo la vía de significación está muy dada. O sea, es el campo de un camino que responde a un programa cultural. Y entonces lo que me interesa es hacer crítica de eso, ¿no? Y retornar justo a ese polimorfismo que también le ha interesado tanto a muchos analistas desde la obra de Freud y cómo el erotismo puede moverse por diferentes lados, ¿no? Pero cómo hacer, sí, y entonces incluyo un siguiente problema dentro del segundo capítulo, que es acerca de abyección, juego y sublimación. ¿Cómo hacer si la compulsión a la repetición nos lleva como de alguna manera a repetir esa misma vía específica, o sea, ese mismo caminito? ¿Cómo hacemos, cómo podríamos hacer para, pum, salir de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido ya muchas apuestas filosóficas alrededor de eso, por ejemplo, la diferencia y la diferencia, y que si Lyotard, Derrida, etcétera, han propuesto, ¿no? Como formulaciones como de salida, de diferencia, pero a mí me interesaba como, bueno, en la obra de Freud está la repetición y a partir de cada repetición la posibilidad de una diferencia que puede como llevarnos como hacia otro lugar, ¿no? Y no deja de estar como de alguna manera imantada por esa pulsión de muerte que a lo que nos dirige es a la muerte, solo que por vía del principio del placer como que demoramos llegar ahí rápido. ¿Y cómo demoramos llegar ahí rápido? Precisamente representando, jugando, pensando, ¿no? Pero ¿qué hacer con el juego? Si el juego de alguna manera hace que vayamos menos rápido a la muerte, ¿qué de ese juego podría hacer que nos saliéramos de ahí? ¿Es posible salir de esa espiral de repetición o simplemente se tratará de demorar, ¿no? Entonces, la apuesta freudiana es que pues se tratará de demorar y de encontrar unas vías que un poco encuentran otros pequeños caminos, pero no del todo uno se sale de ahí, ¿no? Porque va hacia allá, hacia la muerte. Y a mí, o sea, como que esa parte me interesó porque el juego, a fin de cuentas, podría ser la herramienta de resignificación radical del poder, ¿no? Si el poder y esas narrativas específicas que nos llevan hacia allá, hacia un programa cultural específico, pues a través del juego podríamos hacer algo, aunque sea un poquito distinto, ¿no? Siguiente capítulo, a lo que me voy es de arrasar, bueno, es como todo el apartado es de arrasar con el psicoanálisis sin feminismo a la potencia de reimaginar el cuerpo ante el embrollo sexo-género. Y entonces ahí escribí un texto que se llama Canalizando un rayo violeta. Este lo había escrito mucho antes y les cuento que ese texto lo escribí muy enojada, lo escribí en un día de mucho encabronamiento
porque, bueno, yo llevaba yendo con un psicoanalista ya mayor, un señor o psicoanalista como los que describo ahí, que me había invitado a hablar de feminidad, ¿no? Primero en un grupo. Y dentro del grupo había muchas resistencias en el momento en que estábamos pensando diferencia sexual a lo que yo estaba diciendo y muchas como, pues que Fernanda no es psicoanalista realmente. Fernanda, esto que está diciendo, como no responde a lo que dijo Freud, y entonces yo decía, bueno, pero esto que dice Freud y que dice Lacan responde a lo que dijo Levi-Strauss, pero Levi-Strauss claramente está en una antropología que tiene que ver con la familia de tal y no, 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 no. Entonces hasta que dijo el señoro que llevaba el seminario, Fernanda, ¿no? Y en ese momento como muy lindo conmigo, te invito entonces a que tú y yo platiquemos y escribas un texto. Y yo, maravilloso, ¿no? Voy a escribir ese texto y platicamos. Tu segunda sesión como que me invita a un café, me dice que en realidad todo esto, o sea, como que me invitó a la revista porque estaba enamorado de mí y que lo que quería era como encontrar una pareja que le ayude a pasar el resto de su vida, ¿no? Y entonces pues me reí y le dije, pues si para eso, o sea, si el artículo viene de esa inquietud, pues hasta luego, ¿no? Y me paré. Y después ya acabó diciéndome, no, que sí, que escribe el artículo. Dije, órale, lo voy a escribir, pero lo voy a escribir hoy, ¿no? Y lo escribí enojada con él y se lo di, ¿no? Entonces, como, pues ya no le quedó de otra que publicarlo, estuviera de acuerdo o no, ¿no? Y entonces así fue la historia, como justo de ese capítulo, que quiero mucho por lo mismo, como por su historia. Entonces, canalizando un rayo violeta, luz dentro y fuera del continente oscuro, es de alguna manera pensando desde dentro de ese nudo de qué es lo femenino, ¿no? Y ahí en acto, ¿no? Como eso me estaban describiendo, pues ahí les va desde ahí. Pero por otro lado, también desde la posibilidad de que hubiera una fuera de ese continente oscuro, ¿no? Y lo que trato de hacer en ese texto es tomar, o sea, la parte que me parece como más potente es que tomo a Gail Rubin y a Monique Wittig, que están cuestionando como esta formulación fálica y la manera en que la simbolización gira en torno a ese modelo y la manera en que dentro del psicoanálisis eso ha quedado incrustado. Pero también desde Gail Rubin, como algo muy lindo que dice que es que pues de alguna manera esa inquietud me hizo eco para el tema de Eros, ¿no? Que es, bueno, es que el psicoanálisis es un feminismo frustrado, porque para Gail Rubin, ¿no? Esta lectura de alguna forma de Freud, lo que hace con todo el aparato edípico, lo que hace con todo el falicismo, etcétera, es muy bien detectar lo que pasa en el sistema sexogénero. Así se distribuye el masculino y femenino, es un sistema, así opera, ¿no? Los regalos, si se va a Marcel Mauss, así operan y la mujer ha sido un regalo, o sea, un intercambio, un objeto de intercambio, ¿no? Así como me había ocurrido en ese momento, como pues sí escribes en la revista, pero pues anda conmigo, ¿no? Entonces, un poco me interesó mucho esa parte y hizo resonancia con este tema de Eros como en el erotismo como un programa cultural que se tiene que cuestionar y que tenemos que hacer, bueno, yo pienso dentro de mi práctica que tengo que hacer el trabajo de intentar desmontarlo, porque eso me abre a la escucha, pero también cambia la manera quizás en que a menudo se interviene dentro de las sesiones, ¿no? Porque bueno, podré poner más adelante ejemplos como más concretos, ¿no? Pero un poco va por ahí. Y ya el último capítulo, esa es mi parte más favorita, porque de lo que se trata ya entonces es de un alegato por una simbolización más allá de la estructura patriarcal del lenguaje.
Entonces ahora sí hago un movimiento muy distinto a lo que había hecho en toda mi investigación anterior y en el libro de Edipo, que es decir, bueno, aparentemente no solo se trata como de un proceso de significación dentro de un programa cultural, sino que el problema de el Edipo y de su universalización y de este aparato patriarcal es que todo el modelo de simbolización, como lo pensamos, todo el modelo de corporeización, como lo pensamos, todo el modelo de subjetivación, de preguntar, así como en metapsicología, ¿cómo me armé? Gira en torno a ese aparato patriarcal que está inscrito además en el lenguaje, ¿no? Y ese es mi postulado. Entonces, bueno, después de esto, pues ahora ya tengo otros intereses que se conectan, ¿no? Como eh, me interesa mucho el autismo porque pienso que ahí se ofrecen diferentes modelos de significación y de simbolización que podrían ayudarnos a pensar y podríamos aprender mucho del autismo alrededor de otras posibilidades que tendríamos de simbolización. Y esto para mí es potente, no solo para el tema de lo que se hace dentro del análisis, sino también para dentro de los activismos y como para lo que pudiéramos imaginar acerca de un mundo distinto. ¿Por qué? Porque otros modelos de significación, otros modelos de simbolización también podrían permitirnos imaginar otras maneras en las que podemos adscribirnos como cuerpo fuera de esas lógicas de repartición, fuera de las lógicas capitalistas, fuera de las lógicas de circulación de mujeres, fuera de la lógica fálica, fuera de la lógica de competencia. Me encanta que estás ahorita tú, Bertalicia, porque justo, o sea, como mucho de la investigación de Bertalicia gira en torno al anarquismo, ¿no? Y bueno, ahorita nos contarás, ¿no? Pero de alguna manera la mutualidad. Y pienso que justo, o sea, por ahí va, también ese es otro modelo, ¿no? Que no corresponde a ese modelo edípico. Entonces me gustaría mucho como escuchar y aprender de eso también. Y, y pues bueno, eso es a grandes rasgos Eros Violeta. Pues yo estoy contenta de este texto porque curiosamente ha encontrado más resonancia entre artistas que entre psicoanalistas, o sea, como dentro del mundo de artistas, o si me escriben y me dicen, oye, o de historia del arte, como que les ha llamado mucho la atención el tema de la simbolización como está planteada aquí. Y me parece que no, o sea, como que para mí eso tiene una resonancia importante para mí, para pensar también como en el tema de la pintura y como el tema de de otras formas de creatividad y cómo de alguna manera pueden hablar de otra cosa. Otro tema que ha surgido de mi interés es el tema de la hipersensorialidad, no solo porque ha sido como una coincidencia importante que conmigo tienden a llegar casos clínicos, o sea, no sé por qué llegan conmigo artistas y personas con hipersensorialidad, ¿no? O sea, es como muy está ahí. Y sí noto que el modo de representar eh, a veces es muy distinto o a veces es el mismo, o sea, el mismo modelo, no es el mismo obviamente, pero muy acelerado, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque puede abrir otras formas de pensar también la repetición, los modelos em, de salida de ese aparato patriarcal, ¿no? Que al final de cuentas es cómo salir de eso, cómo salir de ese sistema sexogénero, o sea, cómo muchas disidencias incluso dicen, bueno, yo eh, me salí, pero al final sigo circunscrito a esas lógicas, ¿no? Mi relación de pareja hace tal y tal y tal, ¿no? Como responden de una u otra manera a ese programa cultural, cómo salir. Entonces, por ahí va la pregunta. Entonces,
este libro está muy orientado por metapsicología freudiana. eh, Ahora pienso que podría comenzar a construir otro modelo de metapsicología basado en ese modelo también, pensando en que existen también otros modelos que podríamos utilizar de simbolización. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy pensando en la figura de Tlazolteotl. eh, ese es otro tema, ¿no? Pero un poco gira en torno a este mismo tema de investigación. Mm, bueno, eso es como muy a grandes rasgos y me gustaría escucharles o si quisieran que ahondara más en un tema pero sobre todo lo que quiero es escucharles y escuchar también cómo esto que acabo de decir, alguna crítica, comentario, sugerencia, o también cómo es que estos temas se conectan con sus propios proyectos de investigación, ¿no? O cómo no se conectan, etcétera. Yo sí te quiero preguntar desde hace mucho. No he terminado de leer el libro, pero sí lo leí, bueno, algunas partes. Y hay algo que me inquieta de lo que escribes. Y bueno, yo lo que voy entendiendo es que al final parece que hay como una apuesta para no dar como existencia, digamos, a esta condición edípica, por todo lo que tú nombras, ¿no? Por la condición de abyección y, bueno, como muchas identidades quedan fuera. Y yo ahí digo, sí estoy de acuerdo contigo en que al final el Edipo de Freud es limitativo, ¿no? Y heteronormativo, hombre, mujer, punto, y todo lo demás entra en la perversión o en la psicosis y ni siquiera habla ahí de... Entonces, ¿cómo podríamos pensar? Porque el Edipo finalmente, al menos yo así lo entiendo, como una condición, una metáfora para hablar de esa estructuración del psiquismo. ¿Y cuál sería, en este caso, la propuesta? Porque yo siento como que lo que tú dices es desmontemos en el Edipo. Y hay quien pues, ya ha escrito, ¿no? Sobre el anti-Edipo. Y me pregunto cómo podríamos pensar entonces en todo ese proceso sin las exclusiones, ¿no? Porque tú hablas de palabras que de conceptos que quizás hay que repensar, que tienen que ver con la palabra eros, juego, repetición, reparación, transferencia, femenino, masculino, simbolización. Es decir, tú estás hablando de que hay que hacer una revisión profunda de todos estos conceptos. Ujú, Y yo ahí como que ay, no sé, estoy como pensando cómo podríamos darle vuelta, le podemos llamar de otra manera quizás, pero sí darle vuelta a cómo pensaríamos entonces ahora el psiquismo, cómo tenemos ese contacto cómo llegamos a ese contacto, digamos, o a esa formación yoica. No sé, debo confesarte que me angustió un poco cuando te leí. sí, Pero también sí me pones a pensar en eso que tú dices, ¿no? En esa condición pues, heteropatriarcal en el que está cruzado sí o sí por la discriminación, por el no dar reconocimiento a la diversidad y es como angustiante, pues. Bueno, ujú, para mí. sí, es que justo, bueno, por ahí va el tema de Tlazolteotl, ahí va. Voy a tratar de aclarar mi mente.
El tema de la castración es muy central dentro del psicoanálisis, sobre todo dentro de ciertos psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, dentro del psicoanálisis lacaniano, la castración es el hilo conductor del análisis, ¿no? O sea, de alguna manera el análisis finaliza o el analista puede devenir analista solo si ha pasado por ese proceso que tiene que ver con asumir su castración y como hacer algo con eso. Siempre me ha parecido como muy problemático en el sentido de que desde ese modelo, entonces un psicótico no podría ser analista, ¿no? O un perverso no podría ser analista. Es un modelo que está pensado para el sujeto neurótico que responde a ese aparato edípico y entonces puede llegar a un fin de análisis porque responde a ese modelo y su relación en la transferencia, ¿no? Termina y hay una pérdida, ¿no? Ahora, todo ese movimiento que opera en ese modelo de pensar análisis es pues todo el análisis a lo que está guiado por la castración. No es así, por ejemplo, con Jessica Benjamin hablando de la mutualidad, ¿no? O sea, no se trata de eso el análisis, por ejemplo, no está ahí como algo central, está como quizás un marco, el Edipo, pero como para pensar esas dinámicas de poder que se dan en las relaciones y para pensar las posibilidades de desmontarlas, ¿no? A mí lo que me parece es que, por ejemplo, cuando todo responde a ese aparato edípico, como el fin de análisis a través de la castración, al estar guiado por la castración, no deja de estar pensado en términos de una lógica fálica, ¿no? Y esa lógica fálica tiene que ver con tener, no tener, asumir, no tener, y todo tiene que ver con la finitud, ¿no? Ahí como que ya ahí me perdiste, Sara, porque ahorita me voy a hablar de un chorro de cosas y me dices si ya me desvié mucho, ¿no? Pero a ello me puse locotrona y entonces empecé a investigar en matemáticas temas de la infinitud, ¿no? O sea, la infinitud no se puede comprobar, ¿no? Porque decía, bueno, si no voy a hablar de la castración como tema central, pues entonces me voy a poner a investigar de si existe el infinito, ¿no? Y por qué todo tendría que ser castración. Pues total que el infinito, como no es comprobable, ¿no? Sin embargo, hay formulaciones matemáticas que permiten conocer solo a través de esa teoría que el infinito existe, ¿no? O sea, si tú multiplicas tal por tal, se va así al infinito, ¿no? Pero no se puede comprobar, ¿no? Entonces esa parte me parece como interesante porque de alguna manera el horizonte quizás que pueda aportar tiene que ver solamente como con un trabajo de imaginación especulativa como a la Donna Haraway, como que les estoy diciendo, vamos a tratar de hacer el ejercicio de que nos desliguemos un poquito del Edipo e intentemos pensar otros modelos. Al mismo tiempo, esa es una opción, ¿no? O sea, el trabajo es, o sea, especulativo, vamos a imaginar cómo sería este, un análisis que contempla el respeto a la diferencia, eh, la posibilidad de hacer comunidad, la posibilidad de salirse de las lógicas patriarcales sin que sea pasando por la lógica fálica que vuelve a atrapar en la noción de que existe un abyecto necesariamente, ¿no? O sea, se monta desde ahí. Y si no es una persona, es un animal, y si no es un animal, pues es la hoja de papel, ¿no? O sea, no hay algo que es abyecto. ¿Cómo podríamos pensar un aparato psíquico, o sea, como haciendo el trabajo político de pensar e imaginar, ¿no? Y entonces de repente se me apareció Tlazolteotl, como que me pasó algo bien lindo. A mí me encantan esas como cosas que a uno le suceden como de, así como de Salvador Dalí, del Ángelus de Milet, y que le pasaban esas cosas como medio delirantes. Les decía, ¿no? Pero llegó o sea, hubo un momento en que justo presentando este libro, empezaron a suceder cosas como de manera concatenada, en donde de repente Manuel Hernández presentó
así como acerca de la lógica fálica y la candente cuestión de la diferencia sexual, ¿no? Y entonces fui porque justo me interesa este tema y debatir y tratar de entender cuáles son los puntos, cómo lo está pensando y en qué no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, escuchándolo, me di cuenta que hablo de Tlazolteotl, una diosa que estaba justo en la, en el escritorio de Lacan. Y esta diosa, perdón si estoy debrayando mucho, porfa, deténganme, sí, pero estoy muy entrada, ¿no? Entonces, Tlazolteotl estaba ahí en su mesita al lado de un espejo y se toma una foto con esta diosa, ¿no? Entonces dice Manuel Hernández, por supuesto, porque, o sea, como él es lacaniano, la manera en que el fin de análisis opera ahí, pues tiene que ver con la castración sí o sí, ¿no? Entonces él dice, pues claramente Tlazolteotl es una diosa que aparece ahí para Lacan y que claramente tiene que ver con lo fálico, ¿no? Y yo, ¿por qué? ¿No? Entonces dice, bueno, porque es muy claro que en los códigos borbónicos, pues aparece Tlazolteotl y alrededor un chorro de hombres cargando un pene, ¿no? Y pensé como qué curioso, ¿no? Pero pues no es Tlazolteotl la que carga el pene, ¿no? O sea, porque es pensada como fálica. Y ya se quedó la pregunta ahí. Una semana después, una poeta a la que había invitado a presentar mi libro me escribió y me dijo, pensé mucho en ti con esta diosa, así es que te hice este meme. Y así fue como la revelación porque me mandó aquí, ¿no? Lo tengo en fondo de pantalla. Y es, Only soy Tlazolteotl, diosa de la composta, la inmundicia, dijeron algunos, y soy simbolígena. ¿Me llamaste? Y como 2 días después, pues así con los temas de embarazarme, y no, me dice una amiga, es que del embarazo, que si la huelga de útero y no sé qué, y que algunas feministas están en contra, pero para mí la experiencia más punk y más feminista ha sido parir y ser madre, dijo, ¿no? Entonces yo dije, ah, wow, ¿no? Y me manda la imagen de otra Tlazolteotl que está pariendo, ¿no? Y digo, no, ya, o sea, esto es una señal, ¿no? Entonces fui a investigar de Tlazolteotl y resulta que es muy interesante lo que nos puede aportar como para otra modalidad de simbolización, así tal como Carla la poeta me había escrito y soy simbolígena, pues sí, Tlazolteotl era la diosa de la inmundicia o de la composta y si nosotros pensamos en Edipo, la manera de la introducción de un niño es, o sea, es porque hay tres, ¿no? O sea, llega esa mamá o quien sea que represente al otro, introduce al niño a la cultura, ¿no? Pero ese niño queda del todo introducido cuando ese ser o sea, que le transfiere su cualidad erótica al niño, lo presenta al mundo y le introduce un tercero, ya sea el mundo, las clases de baile, el papá o como o la pareja trans, o sea, lo que queramos pensar, ¿no? Pero un tercero. Y eso es como el core del aparato edípico, ¿no? Es a partir de ahí donde el niño se inserta a la cultura, empieza el lenguaje, se introduce como a esta modalidad de cultura, etcétera, ¿no? Y entonces como me di cuenta que dentro de muchos feminismos psicoanalíticos, ¿no? Como que en lo que se entra mucho es como con respecto a la diferencia sexual, vamos a mover estas figuras mamá, papá, y ahora vamos a hablar de un tercero, ¿no? Entonces sigue respondiendo a esa lógica edípica. Aquí lo que quiero hacer es arrancar esa lógica edípica y decir, vamos a pensar en otras posibilidades. Y Tlazolteotl lo que ofrece es Tlazolteotl no deja resto, es decir, así como el niño es introducido a la cultura, etcétera, porque eh, llega un otro, introduce como una cualidad energética, eso queda como inscrito a través de una huella anémica, una huella objeto satisfacción. A partir de ahí, todas las huellas giran en torno a esa huella objeto satisfacción, ¿no? Y hay una pérdida en ese momento, ¿no? Algo se pierde y desde ahí se empieza a inscribir como la noción de que algo falta, que después se reedita fálicamente en tiene o no tiene pene, ¿no? Algo falta.
y cómo se lidia con esa falta, ¿no? O sea, dentro de esa lógica, quizás mi propuesta, podría sonar psicótica o perversa, ¿no? Pero no importa, como vayamos a los límites de esto y pensemos que podría haber, em, existe un modo de simbolización que no responda a esa lógica donde hay una pérdida y entonces todo se piensa a partir de aquello que se hace abyecto montado sobre eso. O sea, la crítica es a esa noción de abyección. O sea, puede existir otra lógica, otro modelo de comunicación, otro modelo de vínculo que no queda cruzado por esa pérdida. Y no es que esté negando que eso pase, sino que estoy diciendo que alterno a eso podría operar otra cosa. Y entonces lo que me interesa es Tlazolteotl, es este ser, ¿no? Que devoraba inmundicias, salían de ella y otra vez las volvía a devorar, ¿no? Y ese es el modelo a través del cual se generan símbolos, ¿no? Como es un modelo de devoración donde no hay pérdida. Y no hay pérdida, no quiero que se malentienda como en un sentido negativo, porque, por ejemplo, aquí está Berenice, ¿no? Tenemos una amiga que acaba de hacer un trabajo hermoso alrededor de la pérdida, la importancia de la pérdida, de darle lugar a la pérdida, de que hay objetos que se pierden y que jamás, jamás pueden ser reemplazados, ¿no? Y eso está buenísimo, ¿no? Eso, en un plano. Pero hay otras lógicas de simbolización que funcionan sin esa cualidad de pérdida. Esa es una opción para ponernos a imaginar la solteotl, ¿no? Y otra es en la interpretación de los sueños al inicio, perdón que me estoy, o sea, como que estábamos hablando de Eros Violeta y ya estaba hablando de las investigaciones posteriores de Eros Violeta, pero en esas ando, ¿no? Me gustaría como escucharles, ¿eh? Y el infinito, perdóname que te interrumpa, lo que Sí. tú estás pensando es, digamos, en esa condición del infinito a través de esta diosa, ¿sí? El infinito quedó allá como una posibilidad a pensar, todavía no sé qué hacer con eso, ¿no? Ok. Este estadio, sí hay psicoanalistas que hablan del infinito, eso está bueno. Y una es una psicoanalista feminista sueca, me parece, no recuerdo su nombre en este momento, pero bueno, creo que Berenice escuchó eso una vez que hablé en un seminario de Manuel Hernández acerca del tema del fin de análisis y la crítica, la retomé a ella, ¿no? Pero ese es un modelo, el de pero hay otro posible también, que es a través de la telepatía y en la interpretación de los sueños. Eso es algo que escribo aquí, ¿no? En el tema de eh, el modelo patriarcal del lenguaje, como hacer una crítica a eso, voy a hablar de cómo en una parte de la obra de Freud, antes de clavarse con el Edipo, ¿no? Había otra noción de cómo se hacía el símbolo. Y este símbolo funcionaba de modo deíctico, es decir, como de cómo pasa información de una huella a otra por transferencia energética. Entonces, hay algunos analistas, ¿no? De relaciones obstetales que han planteado, por ejemplo, la comunicación inconsciente, ¿no? Así como como hay algo que pasa así, ¿no? Pero ahí no hay un tercero, o sea, es otro modelo de simbolización. Y me parece interesantísimo ahondar en ese modelo de simbolización porque podría darnos otras posibilidades de estructuración de esas vías específicas que no necesariamente respondan a ese erotismo que responde a el Edipo, ¿no? Entonces, en esas ando. Perdón, Bertalicia, te traes la mano levantada desde hace tiempo. No, nada más así pensando en ya todo lo que se dijo. O sea, a mí me gustó mucho tu libro, ya sabes. La verdad, cuando lo presentaste no pude ir y le agradezco a Sara la oportunidad de escucharte porque te quería escuchar hablar de tu libro. Me quedé pensando que en todo el pensamiento, o sea, que esto regresa a Benjamin, ¿no? En todo el pensamiento occidental, ¿no? Hay una noción de que la separación es inherentemente superior al estado de fusión inicial, ¿no? Y,
Y entonces mi obra, que como, o sea, mi trabajo, que como sabes, empezó en el arte y ahora está en el psicoanálisis, en el arte y el activismo, o sea, y tiene un gran influjo del chamanismo también, ¿no? Y creo que lo que a veces pasa con los paradigmas occidentales es que la separación se vuelve muy radical y anula la fusión que vive dentro de todos nosotros. Entonces ahorita hablabas del parto y me quedé pensando que ¿por qué se ha hecho un estigma del pensamiento delirante? Que yo diría que es un tipo de pensamiento. Pues, entre otras cosas, ¿cuándo delira alguien? Cuando el DMT de su cerebro, ¿no? ¿Qué Ujú, pasa cuando? Antes de la muerte, con experiencias cercanas a la muerte, con experiencias muy fuertes y en el parto. Este, creo que mucho de el ataque a la mutualidad, a lo femenino, a, y yo diría que a la muerte misma, porque mi interés en tu trabajo es un poco paralelo a tu interés en el Eros, pero yo me enfoco en la pulsión de muerte, ¿no? Y yo veo que lo que han hecho con la pulsión de muerte es justamente esta reducción que hace Freud, de que la pulsión de muerte siempre sí o sí te lleva a la muerte. Cuando yo pienso que a veces la pulsión de muerte, como con Salzman, te lleva a la vida, ujú. ¿no? Entonces creo que todo es un ataque al estado de fusión, porque el estado de fusión en un sistema patriarcal se vuelve intolerable, porque el estado de fusión siempre remite a la mujer, a la primera fusión con la madre. Y ya eso es lo que estaba pensando. Está genial. Me encanta y como también, o sea, ahorita estos temas, por ejemplo, de sueños compartidos, telepatía, de alguna manera responden como a ese modelo de simbolización que tiene más que ver con la fusión, ¿no? Y por qué está tan estigmatizado y por qué un fin de análisis tendría que ver con la castración, que sería justo como dentro de ese modelo, el modelo que genera como una separación de esa fusión de alguna forma, ¿no? O sea, ¿por qué eso se ve como un fin? No sé, Y es que, o sea, creo que el tema, como se puede pensar también con Benjamin y con el anarquismo, es que esa separación para el psicoanálisis tiene que ser sí o sí violenta. Y no es que esa separación no se tenga que dar, sí se tiene que dar. O sea, creo que para devenir, yo la verdad, yo creo que yo me desharía de la categoría sujeto. La verdad, yo ya no la quiero en el mundo porque hace rato hablabas, ¿no? De cómo cayó el dios de Nietzsche y la relación que ha generado con eso. Yo creo que lo que ha ido cayendo es el arjé, los primeros principios en general. ¿No? Y por eso existe la posibilidad de que caiga, entre otras muchas cosas, el patriarcado, ¿no? mm, Pero, o sea, a ver, ¿cómo lo pongo? El modo de relación que tenemos con el pensamiento está siempre atado a algún primer principio, ¿no? Sea este Dios, el patriarcado u otro. Y yo pienso que por eso también el pensamiento delirante y fusional queda hecho a un lado, porque si tú lees, por ejemplo, no sé, a Panero o Artaud, te van a decir eso no es pensamiento, pero es pensamiento sin arjé, ¿no? Es pensamiento sin una castración, sin una aceptación de una castración que a fuerza tiene que ser violenta. Entonces, creo que la opción que tiene el individuo ahorita es quedarse en la fusión o aceptar una castración que es violenta. Y la posibilidad de una castración o de una aceptación de una separación, para no usar la palabra castración, que es muy problemática, no violenta, no se piensa. Y entonces ahí pienso, por ejemplo, en este último desarrollo de Juliet Mitchell que estoy indagando el del fratrarchy, el fratriarcado, como posibilidades de separaciones no tan violentas, ¿no? Y de cómo hacemos un mundo en donde se pueda tolerar que todos tenemos algo de fusión y también se pueda llevar a la gente a la separación sin la necesidad de que esa separación la haga un padre autoritario, cruel, que castra. ujú. Es súper interesante. Sí. Y eso me imagino, pues se conecta muchísimo con el anarquismo, ¿no? Mm, O sea, es que el anarquismo es una forma paralela de pensamiento a todo este sistema, no es una fuera como tal, ujú. está dentro, pero como que un poco como que rodeándolo. Y si a mí me preguntas qué atrae a alguien al anarquismo, normalmente la neurodivergencia, Ujú. algún estilo de neurodivergencia.
Es porque que es un pensamiento, sí, hay algo ahí súper interesante, ¿no? no, En la no, neurodivergencia. ajá, o sea, es un pensamiento que es muy difícil para hacer, o sea, para que alguien neurotípico lo haga suyo, porque no es igual, ¿no? O Ujú, sea, si yo llegué a eso es porque sin duda neurotípica nunca he sido, ¿no? ujú. Ni Sí, voy no, a yo ser, tampoco. ¿no? Ajá. Ajá. Y entonces o sea, el anarquismo requiere que tú puedas pensar sin esos principios violentos fundacionales, ¿no? Ujú. Y que puedas pensar y individuarte sin eso. Por supuesto que no es ninguna panacea, tiene muchos problemas como todo en lo humano y nada, ¿no? Pero sí es muy diferente. Ujú. Ok. Yo les platico que estoy en el seminario que está dando Berta. Y esto que traen ambas, a mí me hace pensar ahora en algo que me ha estado rondando desde hace mucho tiempo. Esto del vacío, ¿no? Decimos que todo empieza desde el vacío, ¿no? Que hay un vacío para poder acceder a la cultura, bla, bla, bla. Y ahora estoy pensando, ¿por qué el vacío, no? ¿Por qué el vacío si en realidad, y hay quien inclusive asocia la fusión al vacío, y no será todo lo contrario? Hay como un miedo a pensar en esa condición de la completud, ¿no? Nadie está, o sea, como que todo el mundo, bueno, desde Freud, pues las mujeres incompletas, ¿no? Y, y, y yo ahora estoy pensando cómo cruza todo eso los temas de la economía, por supuesto, capitalista, pero también libidinal. No sé, bueno, no sé, estoy medio loca, pero lo estoy No. pensando desde ese lugar. Qué cosas, ¿no? Ay. Sí, Luz. Bueno, primero, déjame decirte que, bueno, yo no estoy en el ámbito terapéutico, ese es mi deseo, es mi interés, por eso estoy en todo esto, porque mi interés es retomar la psicología y me gustaba mucho el psicoanálisis. Yo estoy por jubilarme de estar como maestra de educación especial y en ocasiones como psicóloga, pero dentro de lo educativo. Entonces, pues estos son temas que yo me acuerdo que desde mi tiempo me, me gustaban, ¿sí? Y me acuerdo que de hecho mi tesis de maestría fue un caso de una histeria conversiva, ¿sí? Y que pues fue una gran crítica hacia mí porque yo como me atreví a hacer un trabajo sobre eso y que esta chica pues la parálisis pudiera remitir, ¿no? La parálisis facial en una sesión. Entonces, esto pues lógicamente generó como una huellita ahí que dije, yo tengo que continuar. Pero ahorita con todo esto, que yo la verdad estoy muy agradecida con las curiosidades, con el eterno, con la mónada, con el pleroma o como le quieran decir, ¿sí? De poder haber llegado con Capacit, conocer aquí a Saritos para poderme capacitar. Entonces, pues has motivado mucho mi deseo por leer tu libro, Mm. primeramente. Y me mueves como muchas cosas, ¿no? Me mueves desde esta idea, desde antes que el Génesis, hombre y mujer estaban unidos. Y retomar el volver a estudiar yo, cuál fue esa motivación de ese Dios o ese demiurgo, desde lo que sería el gnosticismo, ¿sí? O desde otras líneas de por qué había que separarlos, ¿sí? De quién fue este que vino a esta separación. ¿Sí? Y por el otro lado, de repente entre todo esto que están diciendo y esto del infinito, yo decía, pues la unidad, ¿sí? El uno. Y bueno, me dejas también así como que con cosas a seguirle pensando. Y por el otro lado, la cábala, ¿sí? La cábala donde dice que el infinito, o sea, que el principio de todo, ¿sí? Quiso crear algo más allá de lo que él era.
pero que para crear se dio cuenta que necesitaba generar un vacío para dentro de ese vacío poder crear. Y se da cuenta que para poder crear en ese vacío necesitaba vasijas, ¿sí? Vasijas donde poder depositar lo que él creaba, ¿sí? Está Entonces, genial, o sea, entonces, como de alguna forma podemos decir, este modelo edípico responde a otro modelo muy anterior de la cábala. muy anterior, o sea, hay muchas cosas que están desde muy anterior. Digo, yo, la verdad, yo en algún momento de mi vida dije, ya me cansé de que me manipulen a través de los sistemas religiosos. Sé que hay algo más allá de mí, ¿sí? Desde lo que es el gnosticismo, es la chispa divina, que dice que en un momento hubo una fragmentación, ¿sí? Y que dentro de esa fragmentación aparte hubo un alguien que, Sofía, se quiso unir quiso acceder como a ese uno, esta monada, esta plenitud total, pero sin su contraparte, sino por ella sola, y creó al demiurgo. Y el demiurgo es alguien que no sabía que había nadie más que él, y él se autonombró Dios. Y él creó la materia y hizo la creación. Y se impuso como Dios, pidiendo que él era un Dios celoso y que no había nadie fuera de él, sin saber que había algo más allá de él, ¿sí? Pero que Sí. vino a crear esta materia, pero esta materia ¿cómo dice? Con fallas, sí, pero sin embargo, sin aceptar el que en su materia, en su creación, había habido fallas. Entonces, a mí con todo esto me pones a tener que revisar también mucho de todo esto que siento que son modelos que vienen de más allá, que simbólicamente nos están queriendo decir otras cosas, ¿sí? De esto que consideran que sucedió en el principio de los tiempos, pero creo que bueno, mi coco es que a final de cuentas estamos aquí tratando de destrabar algo que viene desde antiguo, que viene desde allá y que lo estamos manifestando ahora en nuestra forma de ser y vivir y que está llegando una época en donde todo esto está haciendo crisis. ¿Por qué? Pues por todo el devenir de una forma de relación entre los seres humanos que qué tanto no es como debiera de ser, ¿sí? Que es que está atentando contra esta unidad, ¿no? ¿Sí? En donde lo que debíamos de ser era, pues en esta unidad es esta aceptación de esta diversidad, ¿sí? Sin andarle poniendo qué es lo bueno o qué es lo malo, ni los juicios y todo, siempre y cuando, bueno, no te estén afectando a ti, no te estén dañando, no estén atentando contra tu vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues así como que me moviste muchas cosas, como a seguir pensando, a seguir revisando, porque yo ahorita dije, a ver, sí me quedé con el rollo de que antes hombre y mujer eran uno, y vino y los separaron. Dije, ¿y por qué no me queda acá o dónde quedó? ¿Cuál fue la razón de por qué los separaron? O sea, tengo que volver a revisar quién y cómo fue la motivación para haber separado, ¿no? O esta parte me vuelves a mandar a revisar esta otra parte de qué pasa en este vacío que habla de la cábala, pero luego también estos niveles de la creación, para venir desde lo divino, desde lo máximo, los diferentes 10 niveles de la cábala para llevar al Mahut, que es el cuerpo, pero que también en otros niveles hablan de energía, vibración, que se va densificando, ¿sí? Hasta convertirse en materia. Ujú. Entonces, pues me pusiste a como que juntar muchas cosas y revisar muchas cosas, pero sobre todo, ¿no? Para mí ahorita es como muy significativo esta parte de cómo desde el Edipo, ¿sí? Que conforma un aparato psíquico y cómo son estas vivencias de este tercero, ¿no? Que viene a conformar todo esto y como a venir a meter allí el ruido de qué es lo que pasa, ¿no? Pero nuestra sociedad se ha modificado mucho, o sea, ya no es papá y mamá, ya no es ese contexto cultural más pequeño, o sea, son un montonal de influencias que un pequeñito, una pequeñita vive, más las experiencias traumáticas o no traumáticas que pueda tener. Entonces decimos, ¿cómo se va incrustando una persona, en un ser tan pequeñito, en esa alma, en esa chispa divina, ¿sí? Algo tan fuerte como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, pues guau, y cuando están tan vulnerables, ¿no? Tan Me hace sensibles. súper interesante que ahorita traigas la cábala, porque justo al final Freud, pues, o sea,
por más que dijera que no fuera religioso, pues viene del judaísmo, ¿no? Y como esta idea de lo que estamos desarrollando ahorita, pensando juntas, tiene que ver como con el temor a la fusión, ¿no? Y de alguna manera como todo este aparato edípico que habla de la diferencia, de la separación, de la pérdida, versus como esta imagen que traes ahorita de la fusión, ¿no? De en un inicio como un aparato funcional, pero es bien interesante porque o sea, ese aparato cabalista, o sea, como también responde esa episteme de alguna manera como a la noción de que algo llegó y se paró, ¿no? O sea, como que ese fuera el curso de las cosas y a partir de ahí algo pasa. Se me hace interesante. Pero también como que lo conectaba ahorita hablando de todo esto, como qué interesante que aparezca la cábala, porque, o sea, Freud como frente a lo místico también tenía una posición como muy curiosa, ¿no? O sea, le daba pavor el tema como tanto de la fusión como de la, ¿cómo se decía esto? El sentimiento oceánico, ¿no? Como diluirse en el mundo. Y eso se me hace interesante porque la manera en que lo pones, quizás yo soy como demasiado neurótico como para eso, ¿no? Y sin embargo, como todo el aparato edípico gira en torno al modelo del neurótico, todo el aparato lacaniano y el fin de análisis gira en torno a ese modelo del neurótico que debe asimilar la castración, ¿no? O sea, Era demasiado sí, podemos neurótico, decir, obsesivo, ¿no, Fer? O sea, porque o sea, el miedo, este miedo en particular es de la obsesión, ¿no? Porque él lo dice, soy demasiado neurótico, pero luego más, o sea, pienso, una neurosis histérica o otra neurosis depresiva no tendría ese mismo miedo. no sé. Mm, Supongo que quizás depende como el, el aparato teórico bajo el que se piense, ¿no? Porque hay quienes plantean como la histeria como surgiendo de un terror a perder el control o a volverse loca, ¿no? Y como simplemente el mecanismo como funcionando de manera diferente por vía del cuerpo, pero supongo que dependerá dentro del psicoanálisis qué postura, ¿no? Ujú, Es que yo pienso que ese miedo, o sea, lo digo porque yo pienso que si viene de algo, pero en realidad creo que viene del machismo. ujú. Está O sea, interesante el, también como el que ahorita miedo a, parezca como de la neurosis obsesiva, ¿no? Porque al final como que la neurosis obsesiva también dentro del psicoanálisis se asocia a una posición masculina, ¿no? O sea, como, sí, sí, del machismo entonces. ajá, pues, o sea, de una posición racionalista, como diría Jessica Benjamin, para no meternos a los diagnósticos que pueden ser muy problemáticos, racionalista, Ujú, ¿no? Y entonces lo que da miedo es la irracionalidad de ese dejarse ir con el todo, ¿no? Porque efectivamente, o sea, cuando estás en estas experiencias oceánicas, no estás pensando desde la mente racional. No es que no estés necesariamente, pero no estás racional. ujú. Entonces pensaba que sí, o sea, asociado a una especie de imposición masculina. Pero bueno, me tengo que ir, me quería excusar con ustedes, tengo que irme con mi hija. Y solo, Fer, escuchándote, ¿sabes qué me vino a la mente? No sé si ya leíste a Aleister Crowley. Sí, Ah, por la, gracias. por la telepatía. Mil gracias. Muchas gracias, Sara, Fer, todas. Muchas gracias. Mil Hasta gracias por todo, Bertalicia. Gracias a Bertalicia me ti. ha recomendado un chorro de textos buenísimos para temas de mis investigaciones actuales. estén muy Gracias. bien. Linda noche a Bye. todas. Igualmente, gracias. Bueno, no sé si quieran comentar algo más o lo dejamos acá. Oye, qué maravilla. ¿Cuándo va a salir? Perdón, ya sé que eso es algo que estás trabajando. Estás haciendo un trabajo sobre telepatía. Sí, uy, pero ese me va a tomar años porque tengo, o sea, ahorita lo único que he hecho, como tengo mi bebé, o sea, es muy difícil sentarme a leer mucho tiempo y yo soy de las que necesita horas seguidas, ¿no? Entonces, lo que tengo ahorita es o sea, así un mamotreto que encontré de muchísimas, artículos, ya los tengo impresos para la posteridad y lo que hago ahorita es escuchar
todo lo que sea en formato podcast lo voy escuchando y haciendo notas un poco así como con el celular mientras me despierta mi bebé, cosas así. No, no, va a Ok. tomar mucho tiempo. También me han enviado como muchos testimonios muy, muy increíbles y esos como pues son cortos, eso sí, los he leído, ya los he como clasificado, etcétera. Ay, qué interesante trabajo. Yo creo que va a resultar algo maravilloso de eso que estás haciendo, porque poco hay al respecto, ¿no? Mm. Como que no. Bueno, hay un chorro de artículos, como, yo no tenía idea que existían tantos, ¿no? En el Pep Web hay, o sea, te digo, salió así una cosa así de todos los que imprimí, ¿no? Pero casi todos, por lo que he revisado, como que regresan a la centralidad, como a tres puntos principales, ¿no? O sea, y todos se desarrollan alrededor de ejemplos sobre esos tres o cuatro puntos y ya, ¿no? Y ahí sí tienen como más que ofrecer otros marcos teóricos, pero Bueno, pero entonces estás trabajando sobre eso. sí, Qué maravilla. Ay, Fer, pues de verdad muy agradecida siempre por las cosas interesantes que dices, por las nuevas apuestas y algo que creo que es muy importante es que justo cuando entre varias estamos haciendo trabajo en relación a los feminismos, al psicoanálisis, a veces como que lo decíamos, ¿no? Llega a suceder que hay algunas agresiones disfrazadas de comentarios y a veces creo que eso es algo que no debemos de permitir y de unirnos para que no suceda más, para que se vaya entendiendo que hay nuevas apuestas que no necesitan aprobación de nadie. ujú. Y también pienso como incluso cuando no hay aprobación, pues, o sea, seguir, 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 ¿no? Pero es muy bonito, por ejemplo, ahora en esta experiencia lo que pasó que bueno, Sonia aquí no está, ¿no? Pero hubo como un personaje ahí que empezó a hacerse ideas de mí, ¿no? Como persona y empezó ahí como a publicar, publicar. Fue muy bonito recibir mensajes de Berenice, tuyo, de personas que dicen, no, o sea, ¿no? Como uno se siente como, ah, se puede seguir trabajando, se puede, ¿no? No estoy sola en este trabajo, ¿no? Ujú. No, por supuesto que no. Y sobre todo que hay una serie de críticas que no tienen nada que ver con cosas realmente que hayan leído, sino de suposiciones personales, que habla más de quien las enuncia que del trabajo, ¿no? Sí. Eso creo que Bueno, quiero hacer un comentario, no sé si se me escucha antes de cerrar. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí te sí. escuchas, Sonia. Me dice si se corta, tengo muy mala señal y bueno, ustedes me dicen. Bueno, felicitarte por la apuesta a tu obra. Siempre he pensado que el hecho de escribir y que salga a la luz una obra que lleva su tiempo es como un hijo, ¿no? Y bueno, pensaba que decías que tienes a una bebita y bueno, pues este libro tiene además, o has mostrado que tiene un tiempo de cocción, de detenimiento, de experiencias propias, de pasajes. Y cuando te escuchaba de inicio, como con este testimonio que nos compartes a razón de las idas y vueltas de justo de esta experiencia, y después un tanto el abrochamiento con la diosa Tlaxolteotl, Mm, eh, me hizo pensar en la representación de la figura de esta diosa respecto al Eros. Me parece que, en mi opinión,
justo tomarla posibilita eh, identificar entre varias cosas lo que atraviesa al Eros. Y el Eros está atravesado justo de experiencias diversas, de ambivalencias, ¿no? Que tienen que ver sí con el placer, con la vida, pero también justo la articulación con la diosa, con la culpa, con la transgresión, con la putrefacción, lo decías tú, pero además también con la purificación. Mm, Me parece sumamente importante entonces pensar que las experiencias que podamos escuchar en la clínica son experiencias que Freud advierte, ¿no? Desde, a mí me parece maravilloso que retomes el proyecto, es un texto que yo también considero muy valioso para poder repensar la clínica y volverlo a releer y releer siempre, en mi opinión, se encuentran sesgos sumamente interesantes para seguir en diferentes articulaciones. Y entonces, cuando señalo que si Freud supo advertir desde el encuentro que tiene con Charcot, que las histéricas de la Salpêtrière no son posesas, sino que tienen justo algo que decir, ¿no? Que su padecimiento es genuino. Me parece que ese punto es sumamente importante para poder hoy, a razón de lo que tú señalas en tu obra, identificar que hay experiencias en la actualidad que, de acuerdo a nuestro contexto histórico, político y social, requieren ser leídas con detenimiento, ujú, porque esas experiencias no nada más tienen que ver con una articulación hoy en día con la palabra, sino que hay, tú lo señalas, es como, lo pensaba como un crisol, ¿no? De infinidad de posibilidades para poder dar cuenta de aquello que es humano y que no remite a quedar fuera de esta concepción, que requerimos en la clínica concreta pensar y repensar hacia dónde apuntan nuestras prácticas. Y se me hacía muy interesante que tú mencionaras que interesante y no como, me parece que interesante y no como que esté fuera de lugar, no porque tú lo hayas dicho como fuera de lugar, sino como en el sentido de, sí, interesante, agudo, lo que dices, que tu obra es más recibida por el ámbito artístico, las artes, más que por la comunidad psicoanalítica. Y pensaba, ¿qué razón tiene? Porque de pronto, bueno, eh, pareciera ser que los principales juzgadores pueden ser nuestra propia comunidad, ¿no? En algún momento, la comunidad psicoanalítica. El pensamiento muy reduccionista, ortodoxo, ¿no? Y cuando hay miradas, como por ejemplo lo que mencionas tú, el arte, ¿no? Que celebra tu obra, tu aporte, eso me parece sumamente valioso. Entonces tiene que ver con eso, otras posibilidades, otras lecturas, otras formas de repensar y de significar. Eso es muy valioso y te felicito. muchas gracias, Sonia. Y bueno, también creo que quizás responda como a que los artistas pues se dedican como a la representación en acto, ¿no? O sea, como ese es, se dedican a eso, ¿no? Como a un modo de representación distinta a la de la intervención por el lenguaje. Pero eso me llama la atención también, o sea, dentro de lo que dice Sonia, porque pues al final el analista también se dedica como a la escucha y si bien pasa por el lenguaje, también hay como una comunicación que a menudo se deja al lado, ¿no? O sea, como
hay analistas que son muy sensibles y hacen mucho caso, por ejemplo, a sus intuiciones, a sus sueños, eh, a eso como que opera ahí, ¿no? Me contaba Alfredo Valencia, un analista que le tengo mucho cariño, me parece muy inteligente. Decían, contando de Juan Carlos Pla, este analista, ¿no?, que ya murió, contaba que Juan Carlos Pla en una ocasión estaba en, algo así es la historia, quizás les estoy cambiando algo, ¿no? Pero el punto es este. Estaba como yendo a su análisis y llega puntual, pero el analista llega tarde. Y entonces le dice, oye, pero, este, mira, qué bueno que tú estabas puntual, le dice el analista, porque si hubieras llegado antes, hubiera pensado que eras obsesivo para su primera sesión, ¿no? Si hubieras llegado después, pues seguramente hubiera pensado que eres histérico. Y Juan Carlos Plaza se le queda viendo y le dice, no me gusta tu peinado, ¿no? Y se atacaron de risa, ¿no? Pero de alguna manera, dice Valencia, es que ese chiste, eso es lo simbólico. Y me parece interesantísimo, ¿no? Como la apuesta de ahí, en las profundidades de lo que opera en ese chiste, opera lo simbólico, pero fíjense, eso, ese lo simbólico no es lo simbólico del aparato psíquico, ni tampoco el del armado del niño inserto en el lenguaje o inserto en la cultura, es justo de ese niño que se desinserta, ¿no? O sea, es de esa otra cosa. Y eso me parece como espectacular porque abre otras cosas, ¿no? No sé si es también que quizás los artistas se permiten mucho el contacto con esa otra cosa. No todos, ¿no? Pero algunos. Entonces no sé si pueda venir de ahí, pero bueno, por ahí va la cosa. Oye, incluso justo el no todos es la posibilidad de sostener que en algún momento, pues, Freud se excedió al hablar de universalidades, Ujú. porque es no todo, ¿no? No, no todo, no todo. Y esa es la apuesta tuya y de muchos que podemos repensar, y muchas que podemos repensar que hay otras posibilidades. Sí, sí, un poco es como divaguemos en el no todo, a ver qué pasa. Sí, muchas gracias, Sara, muchas gracias. Mil gracias, Sam. Por ahí escuché finalmente que mencionaste que alguien de las compañeras acá había realizado un trabajo sobre la pérdida. No sé si la compañera se fue, si hay manera No, de... no, no vino, pero se Ah, llama ok. Mariana Hernández Urias, pero puedes encontrar justo que habla de su trabajo en un video que acaba de salir que Berenice, que la entrevista con un divertimento serio. Sí, ¿no? Berenice, bueno, o sea, ahí puedes encontrar o sea, de lo que habla este libro que está preparando porque fue su tesis doctoral y es interesantísimo, ¿no? Como habla alrededor de esas pérdidas, de cómo en Freud la pérdida aparece como algo que se puede reemplazar, el objeto es reemplazable y va a decir, pero no, ¿no? Y como Fer, justo ¿y es tendrás importante. el enlace? Bere, ¿no tendrás, exacto era lo que te iba a decir, no tendrás el enlace para que lo pongas acá? Pero si no, bueno, si ahorita Beren no Ujú. puede escribir o lo que sea, también Sí, lo pueden, o sea, googleándolo ahí yo te lo en paso, el Bere. podcast en Spotify o... O pásamelo, Bere, y yo se lo paso Sí, a por Sonia. favor. Sí, por favor. Claro, con gusto. Sí, súper interesante. Ujú. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Yo- muy rico. Fue tarde noche de cafecito, de lectura y pensamiento. Mil gracias, ¿eh? Hubo una compañera que se fue, ¿verdad? Este, Sí, se fue, yo creo que se le fue el internet, no sé, no se despidió, pero bueno, sí se fue. ok. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas Gracias. gracias a todas por este encuentro y bueno, felicidades por
por este gran trabajo y por no ser heteronormada. Bueno, por ahí de repente Bueno, sí, muchas claro, cosas. pero menos, Sí, menos, menos. pero el no todo, el no todo. No Bueno, todo, en algunas ocasiones por ahí. Que estén muy bien, me da sí, mucho gusto gracias. saludarlas y les mando un abrazote Muchas grande. gracias. Bonita Bye. noche. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto.